Hola, ¿qué tal? El día de hoy tengo el gustazo y el honor de tener en mi casa a Javier Andrés. Él nos va a explicar perfectamente cuál ha sido todo su proceso creativo, de dónde ha venido toda esta inspiración y cuál, cómo ha sido el paso a paso de todo esto, este camino que ha tenido para convertirse en el artista que es el día de hoy. Entonces, Javier Andrés, mucho gusto. Hola, pues ¿Cómo gracias estás? Demetrio por la invitación. No, hombre, a ti por venir y darnos un poco de tu tiempo, caray. Y aparte quitarte el miedo del COVID, ¿no? De, ay, Dios mío, tengo que salir. Sí, pues es que ahora sí que con esto está súper complicado pues hacer cosas, ¿no? Pero pues bueno, gracias por la invitación. Nosotros ya nos conocíamos, pues eso lo vamos a hablar al final para que sepan cómo fue todo nuestro proceso creativo. Pero para que la gente te conozca y que conecte contigo, ¿cuál ha sido como tus inicios, Javier Andrés? Pues realmente el arte ha sido parte de toda mi vida. Desde que soy niño siempre nací como rodeado, pues como estimulado a ser creativo. Mis abuelos, tanto del lado de mi mamá como de mi papá, eran pintores de hobby. No se dedicaban a eso, pero ellos pintaban, y entonces sobre todo mi abuela materna, me acuerdo que desde que era niño ella siempre tomaba clases de pintura, entonces ella siempre se ponía en la terraza a pintar. Y desde que era niño me ponían al lado de ella y me daban hojas de papel y crayolas y me ponían a pintar lo mismo que estaba haciendo mi abuela en el lienzo, pero yo en dibujos, pero desde que tengo uso de razón. Entonces desde chiquito pues me inculcaron mucho eso, y además pues se dieron cuenta que pues era muy creativo y muy imaginativo y que me encantaba dibujar. Entonces mi familia yo creo que jugó un papel muy importante al estarme como a impulsarme. Sí, siempre me estaba, siempre todas las navidades me regalaban crayolas, plumones, estuches de lápices, como que era lo que más me gustaba. Y sobre todo mi abuela, sí, ella siempre me regalaba cosas así, siempre me acuerdo de eso. Entonces como que desde chiquito siempre me estimularon a ser creativo y como que veían en mí el potencial de que algún día podría lograr algo basado en mi creatividad. Y entonces bueno, eso fue desde niño y ya fui creciendo. Yo, otra de mis pasiones es la arquitectura, entonces yo estudié arquitectura en la universidad, pero mientras estuve estudiando arquitectura, esos años dejé de pintar un poco porque pues estaba súper enfocado en la universidad y pues era, sí, me absorbía demasiado, entonces como que fueron como 4 o 5 años que dejé de pintar. Y justo cuando estaba estudiando arquitectura, paralelo a estar estudiando arquitectura, estuve trabajando en un despacho de arquitectos. Y ahí fue cuando tuve como mi primera... approach, tu acercamiento a la vida. A la realidad, ya sabes, porque yo cuando empecé a estudiar arquitectura, digo que también en parte creo que mi papá me influyó mucho en eso, porque él era como arquitecto frustrado, entonces era de sí, tienes que ser arquitecta, tienes que ser arquitecto. Nunca en la vida, a pesar de que siempre me gustó pintar, nunca, y de niño jugaba que era pintor y hacía exposiciones y así, nunca me planteé realmente... Como la carrera. Como la carrera, yo lo veía como un hobby increíble y lo hacía en mis tiempos libres, pero nunca fue como de, a ver, realmente puedes hacer una carrera de esto. Ahorita yo creo que a lo mejor ya como que hay más apertura hacia el arte, pero punto pues te estoy hablando hace 15 años, 20, pues no, y eso, y te digo, y a pesar de que mi familia, eran pintores y todo, lo veían como hobby. Y sí, era como, ay, sí, Javier le gusta pintar y qué padre, pero nunca fue como, oye, ¿nunca has pensado en que te podrías dedicar a esto? Y como también me gustaba la arquitectura, entonces como que mi familia, sobre todo mi papá, se fue más por el lado de apoyarme a, no, mejor a la arquitectura y pues, como que lo veían como algo a lo mejor más seguro. Y entonces te digo, empecé a estudiar arquitectura, que me encanta. Pero pues bueno, yo tenía esta idea fantasiosa de vas a hacer de rascacielos, que vas a hacer un montón de cosas súper padres. Y pues la realidad es que cuando empecé a estudiar arquitectura y tuve pues ahora sí que podría decir que la suerte de que empecé a trabajar en un despacho paralelo a la universidad.
fue cuando, te digo, tuve como este enfrentamiento ya con la realidad de que era trabajar en un despacho de arquitectos y estar sentado en un cubículo en AutoCAD todo el día haciendo planos de cosas que a lo mejor ni siquiera ni es tu diseño, y eso fue creo que lo que más me empezó a costar, porque como que me di cuenta que no tenía tanta libertad creativa, porque realmente era de, a ver, el cliente quiere esto cuadrado, hazlo en AutoCAD. Entonces era como que me empezó a entrar varios como conflictos como limitantes. Sí, como limitantes de, a ver, yo no quiero estar o sea, de entrada no quiero estar en una oficina el resto de mi vida. Y dos, no, yo soy súper creativo y justo lo que me gusta de la arquitectura es como, pues diseñar, o sea, tener como esta sensación de libertad de crear cosas y pues la realidad es que no. Digo, habrá muchos arquitectos que puede que sí, pero pues la mayoría, pues no. O sea, diseñas cosas para clientes que te piden. Entonces como que me empezó a ver muy limitado y empecé a tener como varios conflictos, y paralelo a eso, como que no me gustaba nunca me han gustado los horarios de entrar. O sea, como, y pues ser godín involucra, pues, un horario. O sea, aparte, según yo, eso es lo más común de alguien que es realmente creativo. O sea, el creativo no va a estar todo fijo, cuadrado, en un horario. Exacto. Sí. Es algo que nos cuesta entender. Estamos en otras industrias. Bueno, en otra industria, otros negocios. Exacto, pero punto, yo tenía 20 años en ese entonces como que pues apenas estás viendo qué onda con la vida. Y entonces el estar en una oficina y ser godín y hacer cosas que no quieres y estar sobre todo sentado en una computadora todo el día haciendo planos, o sea, como que dije, o sea, no quiero esto para el resto de mi vida. Y pues empecé a tener pues como crisis, y paralelo a esto, yo soy... Sí, pero súper a tiempo, digo, tenías apenas 20 años. Sí, no, bueno, estuvo a tiempo. O sea, estuve en la carrera de arquitectura, estudié 4 semestres nada más. O sea, como soy medio arquitecto. Pero pues la realidad es que ya cuando estaba estudiando y ya veía las clases y todo, era como diseño era el 20% de las clases y el resto era matemáticas. Y entonces estaba así de estudiando cálculos de estructuras de concreto y cosas así que dije, no, o sea... Sí, no, empecé de crisis hasta que me salí de la carrera y mi papá fue como, pues, ¿qué quieres estudiar entonces? Y no sé qué, y no sabía realmente qué quería estudiar en ese entonces, porque también me choca que como que a los 20 años esperan que ya sepas, ya tengas todo resuelto. Ajá, ¿qué vas a hacer el resto de la vida, no? Y entonces fue como una crisis y pero dentro de esa crisis, a pesar de que no sabía que me quería dedicar, sí sabía que quería que fuera algo creativo. O sea, sí tenía de, güey, yo quiero crear algo, yo quiero, o sea, producir cosas, algo que involucre la creatividad, diseño, cosas así. Entonces me eché un lapso de como 3 años sabático. Sí, como para encontrarte. Sí, ándale, como para encontrarme. Y en ese inter, pues estuve trabajando en un montón de cosas temporales, o sea, en lo que pues, me reencontraba. Pero justo en ese inter, de entre varias chambas que tuve, empecé a retomar la pintura. O sea, ves que te había dicho que durante la etapa de la universidad lo dejé. Justo en esa etapa, como de reencontrarme, fue como, a mí me encanta pintar, voy a pintar igual como de hobby, voy a empezar a hacer cuadros. En ese entonces ya vivía solo, entonces empecé a pintar cuadros para mi casa. Y yo siempre he sido súper fan del pop art, desde antes de saber qué era el pop art, ya me atraía muchísimo los cómics, las caricaturas, o sea, como toda esa temática siempre desde niño me gustó. ¿Cómo definirías el estilo? O sea, pues el pop art es este movimiento que empieza en los 60s, que es un movimiento de arte basado en toda la cultura pop creada por los medios de comunicación. Entonces, justo en los 60s empieza como esta etapa de la posguerra, que empieza como todo el boom de el consumismo, la televisión, el cine, el radio, o sea, como toda esta explosión de medios que generan pues una cultura para las masas, consumista, y empiezan a generar toda esta iconografía de personajes, películas, música, comerciales, publicidad, marcas, o sea, todo esto fue lo que de lo que se inspiraron estos primeros pintores, como la generación de Andy Warhol y Roy Lichtenstein.
Y bueno, este es como un poquito el background del pop art. Ahora, yo cuando era niño, en los 90s, siempre fui súper fan de las caricaturas y de los cómics. Mi abuela también, me acuerdo mucho. Creo que mi abuela tuvo un papel súper Caricatura importante. tu favorita de los 90s. Me encantaba Scooby-Doo. Es mi caricatura favorita, pero me encantaba, o sea, veía Cartoon Network, entonces veía los Picapiedra, o sea, todas las caricaturas. Y además mi mamá era súper fan de Disney, entonces como que siempre, o sea, era de vamos a comprar las películas y las veíamos, entonces como que me metió todo este amor hacia los dibujos animados. Y además mi abuela, te digo, que me compraba cómics, me acuerdo que me regalaba los cómics de Archie y de Condorito. Y entonces me encantaba como ver todos los dibujos, o sea, más que leer las historias, era solo ver como los dibujos. O sea, eso me gustaba mucho. Entonces, en esa etapa de niño me encantaba hacer dibujos, como copiando los cómics y los cuadritos y todo. Y eso era antes de que yo supiera que era el pop art y de como estar más con conocimientos de arte. Pero pues de alguna manera yo ya estaba haciendo pop art. Entonces yo creo que sí me influyó demasiado pues toda esta influencia de lo que veía en la televisión, lo que veía en las revistas, en los cómics, para formarme como creativamente, como para ir creando un estilo. Ya posteriormente, cuando estaba en prepa, me acuerdo, bueno, antes siempre me gustó leer libros de historia del arte. Me acuerdo que en mi casa mi abuelo tenía una como enciclopedia así de 12 volúmenes de historia del arte, entonces siempre así veía como, me encantaba ver como la historia del arte, ¿no? Y cuando llegué a prepa, tuve una clase súper padre que me cambió mucho, con una miss que, o sea, súper buena onda, donde estudiamos historia del arte, y justo en esa clase, cuando llegamos ya al arte moderno, cuando empezamos a estudiar pop art, que de hecho justo me tocó hacer una presentación a mí, hice una investigación y como que ya empecé realmente como a estudiar. Sí, como que ya fue de, ok, a ver, y ya empecé a leer la historia del pop art, empecé a leer la biografía de todos estos artistas que lo empezaron, a leer, o sea, a informarme de todo. Pues me identifiqué muchísimo porque fue como, pues esto es lo que siempre he hecho y me encanta, o sea, cuando empecé a ver que, por ejemplo, Roy Lichtenstein hacía cuadros enormes de cómics, que eran como los dibujos que yo hacía de chiquito, fue como, qué padre, o sea, como que sí me marcó mucho eso, y fue como, o sea, sí hay gente que hace cuadros de esto y que es gente que marcó algo por hacer esto, y pues no son dibujitos nada más, o sea, realmente sí es algo que, o sea, puedes lograr algo padre con esto, o sea, sí es un tema muy explotable, y pues a partir de ahí se me metió la semillita. Y entonces, regresando a la época después de la universidad, donde te digo que estaba como en esta crisis y todo, retomé, empecé a pintar y bueno, siempre me gustaba mucho el pop art, entonces yo voy a empezar a hacer cuadros, empecé a hacer cuadros de cómics y todo para mí, o sea, nunca fue con intención de venderlos. Para tu casa. Sí, para mi casa, era como de, pues yo quiero tener mi depa lleno de cuadros y pues los voy a pintar yo, ¿no? Entonces empecé a llenar mi casa de cuadros. Y pues mi casa siempre era como punto de reunión de amigos y pues ya sabes, precopeos, cosas así. Así empezó Y así pues empezó porque pues ya cuando tenía todo lleno de cuadros mis amigos empezaron a percatar de sí pintas padre, está interesante. Y de repente un amigo me encargó un cuadro y luego otro amigo me encargó otro cuadro y luego el amigo de un amigo me dijo, ¿qué hiciste un cuadro? Y así como realmente fue algo que nunca planeé, pero pues me empezó a salir chamba de pintar cuadros. ¿Y de pura recomendación? Sí, de pura recomendación. O sea, primero mis amigos. O sea, empezó primero, mis primeros compradores fueron mis amigos y luego amigos de mis amigos. Y ahí fue ya la primera vez que empecé como y si lo convierto en o sea, forma de vida. Sí, exacto. Como ya empecé a ver la posibilidad, como no tan descabellada, de pues igual y sí puedo hacer un negocio de vender los cuadros que me gusta pintar. Y pues abrí un Instagram, o sea, mis amigos me apoyaron mucho, fue de, pues abrí un Instagram y empecé a subir fotos y pues pinta, está súper padres. Y pues todo fue como en un lapso de 6 meses, que ya tenía un Instagram, hice una página, empecé a tomar fotos y pues poquito a poco fue creciendo este círculo de compradores, de amigos y de amigos de amigos y que salen recomendaciones. Exacto, sí. Por recomendaciones y ya de repente pues me empecé a comprar cuadros, gente que no conocía, pero que me había visto en Instagram o que me había recomendado a alguien.
Y dije, pues buenísimo. Entonces así fue como creciendo esta hobby, convirtiéndose en negocio, al grado que de repente llegó un momento donde ya tenía como varios encargos y yo en ese entonces estaba trabajando de godín en otra cosa. Yo trabajaba, era PR de un periódico allá en Polanco, de horario godín, y tenía que ir súper bien vestido y todo, que no me gustaba, pero pues era lo que estaba haciendo en ese entonces. Entonces cuando empecé a tener más chamba de pintar, cuando ya tenía, era como de ok, no puedo estar trabajando y además en las noches llegar a pintar, o sea, como que no. Entonces fue cuando tomé como una de las decisiones que en ese momento era como lo más loco, así de, y si renuncio a mi trabajo estable, godín, y me hago pintor, ¿no? Entonces como que existe este estigma de que si te vas a dedicar al arte, pues vas a ser pobre, y como que no le ven un futuro a dedicarte a ser artista. Pues como que tenía mucho miedo, porque realmente sí era como de, ¿y si nadie compra cuadros? ¿Y si esto es una locura? Y, o sea, como que me sentía muy inseguro. Sí, justo. Y en parte pues por todo esto, o sea, de que te meten en la cabeza de, o sea, que el arte es como... O sea, no es una carrera con futuro, ya sabes, como que yo creo que está mal que exista este estigma, porque pues realmente puedes ser pobre estudiando cualquier cosa, o te puede ir súper bien, o sea, en cualquier cosa. Pues esa fue como la encrucijada de mi vida en ese momento, porque era de eso, de quieres seguir siendo godín en un trabajo que ni siquiera te interesa, que no quieres ir a trabajar todos los días, que no te apasiona, no te sientes involucrado, o quieres arriesgarte a hacer algo que te encanta y ver qué puede pasar. Entonces, después de como varios días de estar así con este conflicto, tomé la decisión y dije, bueno, voy a renuncié a mi trabajo, que fue como, pues sí, o sea, como algo muy fuerte. ¿Cómo pudiste? Ajá, de cómo, pues porque de alguna manera, a pesar de que no me gustaba, pues estaba... ¿Hubo alguien que te apoyara, que te dijera, sí, hazlo? Pues mis amigos más cercanos sí me dijeron como, pues arriésgate y pinta súper padre, o sea, ¿qué puedes perder? O sea, lo peor que puede pasar es de que pues no funciona y pues regresas a hacer godín y ya, y fue como, pues sí, tienen razón, o sea. Pero ya por lo menos lo intentaste. Exacto, entonces como que entré justo en esa que dije, a ver, no quiero vivir sin saber que lo intenté y sin saber qué pudo haber pasado. Entonces, pues renuncié y me tomé como un lapso de 5 meses. Y entonces con los ahorros que tenía, compré un montón de lienzos, compré pintura, compré un montón de cosas y me puse como 5 meses de límite y dije, voy a pintar todo lo que pueda en 5 meses y a subir fotos y a estar promocionando lo que estoy haciendo. 5 meses, y en 5 meses esto no jala, pues ya empiezo a reconsiderar la opción de ser godín otra vez. Exacto. Y pues estos 5 meses se terminaron convirtiendo en 7 años que llevo hasta la fecha. O sea, nunca paré. O sea, me empezaron a salir encargos y pues entre más ganas le metía y más hice, más le metía al Instagram, más gente iba conociendo. Entonces realmente nunca paró y dije, bueno, pues cuando me dejen de comprar, pues ya me dedico a otra cosa. Y te digo, ya hoy este año, pues cumplo 7 años desde ese día y pues no he parado. ¿Cuál fue el momento preciso donde dijiste, va, me arriesgo? Pues yo creo que fue, justo en esas semanas, me acuerdo que llegó una amiga y me dijo, oye, tengo un amigo que está buscando un regalo, es un amigo que es cantante y quería regalarle un regalo a su productor, que iba a ser el aniversario de la productora, algo así, y le estaba buscando un regalo especial y pues, no quiere regalarle cualquier cosa, entonces se le ocurrió y yo le sugerí que a lo mejor un cuadro personalizado estaría padre. Entonces llegó este cuate a mi casa, platicamos, me encargó un cuadro. Y que además estuvo muy padre porque la productora donde trabajaba este cuate era una productora en Londres. Entonces productora que se lo iban a regalar es el mismo productor que es el productor de Adele, de Coldplay, de un montón de artistas super padres.
Entonces cuando me encargaron ese cuadro que iba a ser un regalo para él, fue como wow. wow. Publicidad. Ajá, entonces me como darte a encantó. conocer todo. Y fue de los primeros cuadros que realmente me encargaron. Entonces como que eso me motivó muchísimo y dije, ay, qué padre, o sea, qué padre trabajar y... ¿Qué fue? O sea, ¿qué obra fue? Era un Superman con el logo de la productora Kensington Records y el Superman con la cara caricaturizada del productor. Ah, ok. Por ahí en Instagram lo debo de tener la foto. Y porque luego fueron y me mandaron una foto de cuando vieron el cuadro. Entonces como que eso me motivó. Yo creo que a partir de ese encargo fue como, qué padre, yo quiero esto, o sea, quiero que me encarguen cosas padres para, o sea, sí, o sea, este tipo de proyectos me encantan y quiero seguir haciéndolo. Entonces yo creo que ese momento, ese encargo fue como crucial porque a partir de ahí dije, esto es lo que quiero hacer ya, o sea, ya. En el momento en el que ya te deja de importar lo que piensa la gente y te enfocas en lo que tú quieres y en lo que a ti te hace feliz y si a los demás no les parece, que te dé igual. Entonces en ese momento que me quité eso, todo fue para arriba automáticamente y pues seguí pintando, me siguieron encargando y pues todo fue creciendo. Y pues te digo, ahorita llevo 7 años. 7 años ya. Y estoy súper feliz, o sea, cada vez me convenzco más de que esto fue la mejor decisión que he tomado en la vida, yo creo. Oye, a un pintor que apenas inicia, ¿qué consejo le darías como para ya convertirse en... ¿Cómo le llamarías? Como, ya no un artista, pero ya un artista... Profesional. Exacto. Pues yo creo que lo primero es quitarse el miedo, como te digo, o sea, que yo creo que es lo que muchos artistas tienen, sobre todo cuando están empezando, como esta inseguridad de igual que yo, o sea, como me pasó de no sé si me van a comprar, no conozco a nadie, o sea, como quitarse ese miedo y como tener seguridad sobre lo que hacen, o sea, si a ti te gusta lo que haces, o sea, creer en ti mismo, digo, suena muy trillado, pero sí, pero pues es que es la realidad, o sea, creer en lo que tú haces, tener seguridad en ti mismo y pues quitarte el miedo más que nada. Yo creo que es como lo que más le podría recomendar a alguien que apenas está considerando meterse en eso. Y pues bueno, sobre todo, cuando empecé a pintar, me acuerdo que alguien una vez me dijo, un pintor que conocí, que me dijo, el arte, digo, como que puede ser aplicarse en varios medios, pero bueno, en el arte, un 50% es el talento que tienes y el otro 50% es cómo te vendes, cómo te relacionas. No todo es el talento, entonces hay muchos artistas que tienen muchísimo talento pero no venden nada. Yo creo que es súper importante tener una noción como de marketing y todo esto, o sea, yo creo que es básico. El arte, al igual que cualquier otro negocio, pues la finalidad es vender. Entonces pues yo creo que es súper importante no solo tener talento, sino también como empezar a asesorarte, digo, si no lo sabe, como yo no lo sabía, pero empezarte a asesorar, empezar como a aprender de otras personas, cómo venderte, cómo relacionarte, saber a qué lugares tienes que ir. Sobre algo que a mí me ayudó mucho fue empezar a ir a exposiciones en galerías. O sea, cuando empiezas a ir a galerías y eventos y todo, ya hasta luego te empiezas a topar a las mismas personas, o sea, como que empezarte a involucrar en ese medio, porque además el medio artístico realmente no es tan grande, o sea, a pesar de que México es enorme, o sea, el medio artístico realmente no es tan grande y pues una vez que empiezas ya a ir a muchas exposiciones, empiezas ya a ubicar a los galeristas, empiezas a ubicar cómo está la onda, entonces yo creo que es como empezarte a empapar de todo esto, pero tener consciente de que el talento no es todo, o sea, que también tienes que hacer toda esta parte, porque es lo que te decía hace rato, hay artistas que hacen pues realmente basura, pero se saben vender tan bien que están en zona macro exponiendo y venden un montón. ¿Cuál es el proceso de contacto contigo? O sea, con el cliente, ¿cómo funciona? Nos decías que Instagram es como tu principal herramienta, a donde te contactan. Ya que te contactan en Instagram, ¿cómo inicia este proceso con tu cliente? Sí, sí, bueno, Instagram y las galerías son como los dos medios por los que me pueden contactar, pero bueno, digo, en cualquiera de los dos
que me quieran buscar, o sea, por que quieran adquirir alguna obra, siempre lo primero es como, ¿qué te interesa? Porque digo, hay clientes que luego les interesa obras que ya he hecho, como de las series que voy sacando, que bueno, hace ratito... Sí, hablamos. Ya no te... Sí, es cierto, hay que regresar a ese tema de las series. Pero sí, o sea, yo trabajo, o sea, voy sacando series, o sea, como que luego me agarro de un tema y voy sacando unas series así de 10 cuadros, 6 cuadros, que los expongo, los meto en galería, los subo a Instagram, pero paralelo a eso también trabajo bajo pedido. Entonces, cuando me contacta un cliente, luego es, mándame tu catálogo de lo que tienes disponible, y se los mando, y a lo mejor les interesa uno de los cuadros que ya tengo hechos, o hay clientes que quieren algo pop, pero nuevo, ¿no? Algo más, o sea, un personaje en especial o algo. Entonces, pues siempre es lo primero que les pregunto al cliente, como qué te interesa, y ya en caso de que les interesa adquirir, mandar a hacer algo bajo pedido, siempre es como qué te gusta, qué personajes te gustan, por qué te gusta, cuáles son tus colores favoritos. O sea, como que me gusta conocer un poquito del cliente y de sus gustos, de ver su estilo. Siempre les pido, mándame una foto del muro donde vas a poner para ver las medidas, para darme una idea de la decoración de tu casa. Entonces yo creo que como que todo eso influye en el cuadro y pues me gusta que el cuadro, digo, a pesar de que es mi estilo y todo, pero pues que sí el cliente sienta que también se ve reflejado de alguna manera su esencia en el cuadro que está adquiriendo. Es importante mencionar que, o sea, que es tu estilo. O sea, que no te vayan a buscar, oye, quiero un estilo renacentista. Así, no, o sea, yo por acá no voy. Sí, no, o sea, todo, obviamente. Sí, claro, siempre es, o sea, si me quieren comprar algo es pop y pop de Javier Andrés. Exacto. Ahora, lo padre del pop, que es lo que me gusta mucho, es que pues básicamente puedes hacer pop cualquier cosa, o sea, ¿estás de acuerdo? Entonces, realmente es un... De hecho, te iba a preguntar, tengo 2 amigos, es uno que le quiere regalar a su novia, bueno, va a salir, a su novia una Barbie, o sea, lo quiere tuyo, pero una Barbie, se puede. Sí, o sea, un cuadro de una Barbie. Sí, claro, sí. Y otra amiga quiere una foto de ella, pero con tu estilo. Sí, como un retrato. Exacto. ¿Esas 2 opciones? Se puede. Sí, claro que se puede. Okay. ¿Cada serie tiene un nombre? ¿Le pones nombre? Sí, o sea, a las principales series que he hecho sí les he puesto nombre. La primera serie que saqué se llama Pop que era como muy inspirado en cómics, o sea, cómics de los 50, 60. Esa fue como la primera serie que hice. Luego saqué Superman, en esa incluía algunos superhéroes, había un Superman, pero era muy inspirado como en Roy Lichtenstein, que es uno de mis pintores favoritos. Entonces todo era como cómics con diálogos y así como muy retro. Ok. Ya se te olvidó. Luego saqué una serie que se llama Retropop, que era, o sea, más o menos como lo mismo, pero ya más abierto a como personajes de películas, o sea, pero todo el tema era retro, o sea, como todo lo clásico me gusta mucho. Entonces en esta serie de Retropop como que me agarré de todo eso clásico y saqué Marilyn Monroe, James Dean, Audrey Hepburn, más cómics, saqué como superhéroes, pero con la estética de los 50, 60. Entonces como que esa fue esa serie. Luego saqué otra serie que era puros personajes de películas icónicas del cine. Era Psicosis, o Ah, no la he visto. Sí. No digo, la película sí, pero lo he visto. Sí, el cuadro. Hice, o sea, de un montón de personajes. Luego, después de eso, hice otra serie que era igual de puros personajes, pero de música. Así Mick Jagger, Bob Marley, Madonna, Michael Jackson, como puros iconos de la música pop. Okay. Ya como en ese momento, empecé a tener como una necesidad como de hablar también de cosas de México, porque para esto ya llevaba 3 años de estar pintando puras cosas, o sea, pero americano. Como sí, muchas cosas, o sea, tema gringo, ya Hollywood Comics, que pues es como la gente asocia que pop art es relacionado siempre como a la cultura de Estados Unidos,
que generalmente es así. Pero entonces me empezó a entrar esa inquietud como de, bueno, pero a ver, yo soy de México y también México, me encanta la cultura de México, o sea, me encanta mi país y México tiene una cultura pop súper padre que realmente no está tan explotada en el arte. Y México, o sea, a mí me encantan las películas del cine de oro, me encanta, o sea, tantas cosas de México, los luchadores y así, que dije, ¿por qué no hacer algo también que hable de México, pues de mi país? Entonces ahí empecé con la idea de empezar a sacar series inspiradas en México, que fue una serie que se llama Pop MX, y que la empecé a hacer por ahí del 2017, y empecé a sacar iconos, pues a Pedro Infante, Jorge Negrete, empecé a hacer cuadros de luchadores, Frida Kahlo, María Félix, Catrinas, o sea, como que ya empecé a inspirarme muchísimo en México y pues sí quería que mi trabajo pues hablara también de mi país y de que mi con cultura. esa serie yo te conocí. Exacto. Oh, perfecto. Te recuerdo cómo llegué a este cuadro. Sí, a ver, cuéntame. Te vi en una entrevista en Farándula 40. De ahí saliste, llevaste, estabas justo con la serie Pop MX Sí. y llevaste cuadros. Sí, bueno, me acuerdo que pasaron como una slide de las fotos, como de los cuadros que estaba haciendo en ese momento, que justo era cuando estaba empezando con lo mexicano. Ok. Con Jorge Negrete, Justo. Frida Kahlo, que fueron como los primeros que empecé a pintar. Cuando yo veo ese programa y veo una entrevista y veo las fotos, yo ya tenía la idea de este cuadro, o sea, de la imagen de María Félix en la cucaracha, ya la tenía. O sea, yo ya sabía que iba a ser esa imagen, pero estaba buscando como el artista o sea, como que me leyera la mente, ya sabes, como del estilo. Entonces, cuando veo esa entrevista, veo lo que haces y ya no vi a nadie más. Entonces yo me acuerdo que inmediatamente te seguí en tus redes sociales, venía tu correo de contacto, te mandé un contacto y empezamos todo el proceso. Entonces ya fue un proceso para mí largo, ¿sabes? Para juntar y estaba con el tema de la remodelación y bueno. Pero aquí es donde tenemos que dividir y tú que nos expliques. Cuando ya tienes la obra hecha y cuando es un trabajo como en este caso. Sí, como bajo pedido. Bajo pedido, o sea, cuáles son las diferencias, los tiempos, cómo es la transacción, por así decirlo. Pues bueno, o sea, en cuanto al tiempo, pues depende mucho. Yo generalmente siempre estoy en mi estudio pintando más de un cuadro al mismo tiempo, entonces luego estoy pintando hasta 4 cuadros, así de en lo que se seca uno pongo el otro y así voy avanzando. Y pues bueno, el tiempo de entrega siempre depende, pues ya sabes, como del trabajo que tenga en el estudio, ¿no? Creo que mucha gente piensa que así es, de que, bueno, este cuadro hay que pongo un botón y se imprime y ya. Y no, realmente un cuadro pues es un proceso totalmente pues, como artesanal. Sí, desde que empieza el proceso creativo, desde que lo que definimos la imagen, los colores, o sea, desde ese proceso pues lleva su tiempo. Y pero bueno, algo que me gustó mucho de que me encargaras este cuadro fue que literal coincidió con esta etapa mexicana. Justo. Y además, a mí María Félix se me hace uno de mis íconos favoritos de la cultura pop mexicana. Entonces, desde antes de que tú me lo encargaras, yo ya tenía planeado pues, sacar varias cosas de María Félix. Sí, porque había visto que no tenías nada de María Félix. Sí, no, porque sabes que empecé primero pintando a Jorge Negrete, El Santo y Frida Kahlo. Fue como los primeros que empecé. Pero María Félix me gusta tanto que estaba esperando como el tener las imágenes más padres para sacar cosas de María Félix porque es de mis favoritos. Y justo coincidió cuando tú me encargaste este cuadro, entonces... O sea, fue tu primer María Félix. Fue la primera María Félix, sí. Ahorita ya he hecho como 3 versiones diferentes con otras imágenes, pero fue la primera María Félix que hice. Y entonces como que coincidió tu encargo justo con, o sea, de que yo ya quería hacer una. Y pues la verdad estuvo muy padre. A mí me gusta mucho, como te decía hace rato, como el conocer un poquito de la persona que me está encargando el cuadro para como fusionar esta esencia del cliente con dentro de mi estilo. Entonces como, ¿qué es lo que te decía? Sí me gusta mucho
como el ver las caras de los clientes cuando se ven así satisfechos, cuando les gusta, cuando es algo que se sienten felices de tenerlo colgado en sus casas. Entonces eso para mí es como pues la mayor gratificación. Conectas con tu cliente y es de, ok, ¿quieres esta imagen? Esto es lo que tú quieres, ese es mi estilo, hagamos algo juntos y que quede increíble para el espacio. Ya que lo recibes y que lo pones, en mi caso de cómo influye, es que ves algo todos los días que te hace muy feliz y que te recuerda o que te inspiró en algo y dices, qué padre. Y a mí en lo particular me ha ayudado. Yo creo que está súper padre porque mucha gente piensa que el arte es algo como muy exclusivo para gente conocedora de arte o que tienes que tener un nivel adquisitivo muy grande como para adquirir arte, o sea, como que esta idea del arte es caro, el arte es para gente rica, y claro que no, o sea, y sobre todo ahora en esta época, o sea, yo creo que el arte, y más en México, que es un país súper artístico de toda la vida, y ahorita hay muchísima oferta de arte que realmente es accesible, y yo creo que está padre que la gente se arriesgue a preguntar, a conocer a los artistas que les interesa, porque luego se llevan una sorpresa de que el arte realmente no es tan inalcanzable como lo piensan. Y yo creo que el arte, todo el mundo tiene la posibilidad de tener una obra de arte auténtica en sus casas. Única, claro. Con ¿cómo elegiste los colores? Pues mira, ya cuando decimos la imagen y que ya decimos esto, estaba justo en la serie que estaba haciendo de México, empecé a jugar mucho con esto de dividir los colores y me encanta mezclar como algo en blanco y negro como con colores. Me gusta mucho, entonces quería que fuera algo muy mexicano. Yo creo que algo muy padre de México es que pues abundan los colores, ¿no? O sea, México es un país súper colorido y la cultura pop mexicana es así, colores súper chillones. Entonces justo esta serie quería que representara todos estos colores como muy mexicanos. Pero como te digo, o sea, tenía la imagen tal cual, pero pues no sé cómo iba a acabar. O sea, de que pinté primero el centro que era en blanco y negro, pero luego fue como, bueno, aquí le pongo amarillo y qué va con el amarillo, qué puede ir con amarillo, morado. O sea, pero todo fue como algo que iba pasando mientras lo iba pintando, o sea, no lo tenía planeado y pues me gustó mucho el resultado. Por supuesto. Mi principal red social es Instagram, que me pueden seguir, estoy como Javier Andrés Pop, así todo pegado, @JavierAndrésPop. O también estoy en Facebook como Javier Andrés Arte, o tengo mi página que es www.javierandrespop.com. Y siempre estoy contestando mensajes, ahí viene mi mail y todo, entonces es una buena forma de contactarme, digo, en caso de que haya alguien que esté interesado. ¿Para ti qué es decor? Pues yo creo que es los espacios. Al final del día, yo creo que el espacio donde habitas es una extensión de tu personalidad, de ti, de la persona que habita ese espacio. Entonces yo creo que está súper padre cuando te motivas a hacer de ese espacio un lugar agradable. Y yo creo que todo, o sea, desde los muebles, la pintura de la pared, el arte con el que decoras el espacio, o sea, todo eso es parte de ti y está padre cuando todo ese conjunto te hace sentir feliz, pleno, o sea, porque al final es el lugar donde habitas y todos estos objetos decorativos, muebles, todo al final te dan como esa sensación de que te guste tu espacio, de que te sientas feliz y de que sea tu hogar. O sea, y como te digo, es una extensión de tu personalidad y de tu forma de ser, yo creo. Sí, exactamente, Javier. Mucho de esto es... Acá hay un dicho que como tienes tu casa, tu espacio, está tu mente o algo así. Refleja algo así, mente, refleja. O sea, aquí la idea es de justamente, o sea, no estamos diciendo que tienen que llenar la casa de cuadros, sino estamos diciendo que llenen su casa con objetos que les traiga felicidad, con arte con el que conecten con el artista,
que conecten con los adornos que sus amigos les han regalado, o sea, muchísimas cosas. Plantas, o sea, pues es que todo al final suma y pues crea como este ecosistema donde pues habitas. En mi casa, obviamente, pues como se lo pueden imaginar, la tengo llena de cuadros y de pinturas, pero pues todo eso me encanta. Sí, Y pues sí, disfruto tener las plantas que me gustan, comprar muebles, o sea, como que yo sí estoy totalmente de acuerdo porque lo aplico en mí, como el que es importante que el espacio sea armonioso y que te haga sentir bien, porque en mi caso me ayuda eso a inspirarme y a ser creativo, como a estar bien. O sea, si yo estoy bien, puedo ser creativo y pintar y trabajar y estar bien. O sea, como que todo se conecta de alguna manera. Pues sí, yo creo que mucha gente seguramente se habrá dado cuenta ahora durante esta época de COVID de las cosas que le puede hacer a su casa y mejorías, porque pues la gente ahorita yo creo que más que nunca tiene esa necesidad de estar en casa, de estar bien, o sea, digo, de por sí ya están pasando muchas cosas fuera de tu casa, entonces como que por lo menos el espacio donde estás ahorita encerrado, o sea, que sea un lugar que te dé felicidad. Entonces digo, a mí me gusta mucho poder dar ese granito a las personas y que a través de, en mi caso, de arte, poder alegrar un poquito la vida de las personas. O sea, eso está súper padre. Sí, la verdad es que es como la idea con la que nos quedamos, de que acérquense al arte mexicano, en verdad que es muy fácil, hay muchísimo talento, como Javier Andrés lo ha dicho, y como Javier Andrés es un gran ejemplo de este talento mexicano. El tener un objeto que te llene de felicidad por todo lo que esto involucra, por todas tus metas X, te llena mucho. Entonces, por favor, ténganlo, cualquier objeto que ustedes los llene, ténganlo. Es como con el consejo que les dejamos, ¿no? Sí, totalmente. No, y el otro es vencer los miedos. Vencer, chequen sí. a Javier Andrés, o sea, fue como de, o sigo con este camino godín, o me arriesgo y echo toda la carne al asador. Pues ¿no? sí, o sea, como que, y aplica para cualquier Todo, cosa, o sea, aplica para todo. Para todo, o sea, como vencer el miedo, sí, o sea, arriesgarte a hacer las cosas que tú quieres, o sea, seguir tu pasión, o sea, si algo los hace felices, nunca puede estar mal esa Exacto. opción, o sea, y sobre todo que te deje de importar la opinión de las personas, o sea, no regir lo que haces basándote en la opinión de otra persona, básate en tu propia opinión y pues sigue tus sueños. Exacto. Y ya qué mejor que esto. Hasta luego y muchas gracias. Bye.